Pues bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, pues hoy quiero continuar con lo que estaba predicando contigo la semana pasada. Recuerda que estamos hablando de estar firmes y ser constantes para crecer. Eso es lo que Dios quiere y espera en cada uno de nosotros. No solamente llegamos a Cristo, no solamente ponemos nuestra fe en el Señor para recibir bendición, sino que Él nos ha llamado para poder ser colaboradores juntamente con Cristo, para llevar a cabo la obra de reconciliación de otros que no le conocen, para estar con Él. Vamos a recordar el versículo que estaba compartiendo contigo, 1 Corintios 15, 58. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y pues hace estas afirmaciones de lo que debe ser nuestra conducta, la manera en cómo debemos estar en medio de las circunstancias. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo resaltaba estas 4 palabras que encontramos aquí: estar firmes, ser constantes, creciendo y sabiendo. Son 4 palabras que nosotros debemos tener muy en cuenta acerca de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si tú pones atención a estas palabras, estar firme significa que nada en este mundo, ninguna circunstancia, los altibajos de la vida, aflicciones, necesidades, problemas, preocupaciones no deben movernos. El estar firme significa estar siempre en esa posición para no caer. Y yo creo que sabemos que las cosas a veces en este mundo no son fáciles. Yo te compartía contigo y yo te decía que la vida cristiana no se trata de dejar de tener problemas y aflicciones. Se trata de mantenerse firme. Toda persona, cristiana o no cristiana, tiene problemas, tiene aflicciones, tiene necesidades, tiene preocupaciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí la palabra dice que debemos estar firmes ante todo eso. Nada puede tirarnos en lo emocional, en lo espiritual, en lo sentimental, físicamente, si realmente estamos fortalecidos en el Señor. Y nos habla de ser constantes para crecer. Dios nos ha llamado para estar con Él y para ser usados por el Señor. Por eso dice que debemos crecer en la obra del Señor siempre. La iglesia debe crecer, la iglesia debe prosperar, la iglesia siempre tiene que estar yendo hacia adelante y sabiendo qué es lo que nosotros sabemos, que lo que nosotros hacemos, el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Esa es una garantía que debe de estar en nuestras vidas. Por eso vemos que si empezamos nosotros a involucrarnos en las cosas del Señor, vamos a encontrar una satisfacción en nuestra vida, una manera en que nosotros podemos mantener una relación firme y duradera y real con Dios es sirviendo. Tenemos que estar haciendo algo para el Señor, para que podamos ciertamente estar creciendo. Y como dice aquí, pues sabiendo que lo que tú hagas poco o mucho, dice la palabra que no es en vano. Y vemos que yo te decía que Pablo hablaba a la iglesia de Corintios todo esto porque ellos estaban pasando por una situación difícil. Siempre vemos que las circunstancias, los problemas pueden absorbernos y sacarnos del enfoque que debemos tener siempre como cristianos.
Siempre habrá circunstancias o gente malintencionada que te pueda decir que lo que tú estás haciendo, creyendo en Dios, pues de nada sirve. Que creer en Dios no es más que simplemente perder el tiempo, etcétera, etcétera. Y mucho de estas cosas pues hace que tu fe mengüe, venga a menos. Pones en duda a veces lo que la misma palabra de Dios está diciendo. Hoy, gracias a Dios, que a través de los cánticos que cantamos, pues enfatizan la obra de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, la sangre, lo que el Señor ha hecho a través de su sacrificio, que es precisamente algo que Pablo estaba resaltando a los de la iglesia de Corintios, que no se olvidaran lo que Jesús ya había hecho por ellos, la victoria que nosotros obtenemos en Él. Y es por eso que es fundamental, como yo te mencionaba, Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, si estamos aquí es porque hemos recibido el mensaje, las buenas nuevas, el evangelio, hemos creído en él y como dice aquí, recibiste la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Todo lo que tú puedas leer y escuchar de la palabra de Dios es verdad. Amén. Por eso tiene uno que tener esa certeza de lo que yo escucho es conforme a la palabra de Dios. Y así es como Pablo realmente enfatiza su ministerio. A cada iglesia que él plantó, pues llegaba el momento en que tenía que enfocarlos, que afirmarlos nuevamente en su fe. Por eso vemos que debemos estar firmes, sirviendo, creciendo, sirviendo al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De manera fiel. No solamente seamos fieles en ser parte de la iglesia, seamos fieles sirviendo, trabajando para la obra de nuestro Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesús, en su entendimiento, e inclusive la misma palabra dice que cuando él tenía 12 años, se perdió de sus padres, o sus padres lo daban por perdido porque no regresaba con ellos, y cuando ellos regresan, pues lo encuentran en el templo, hablando con todos los maestros de la ley. Y cuando la mamá le reclama, le dice: hijo, ¿por qué nos haces esto? Él dice, es como decir, pues, ¿de qué te preocupas si lo único que tengo que hacer es lo que el Padre quiere que yo haga? Estar involucrado en el negocio del Padre, ¿verdad? Entonces ya desde pequeño Jesús sabía cuál era su tarea, su propósito, su función: hablar, compartir, enseñar las cosas del reino, hablar de Dios a las demás personas. Y ese debe ser el enfoque principal de la iglesia. Si tú recibes enseñanza a través de las clases, a través de la predicación, es para que tú aprendas a compartir con otros. No hablas de algo que no sabes, sino de lo que has aprendido. Inclusive no es lo que dice el pastor, sino lo que dice la palabra de Dios, según es en verdad la palabra de Dios. Tenemos que aprender a compartir de la palabra. Y vemos también cómo Pablo animaba a Timoteo para que él se afirmara en su fe, decir: no te desanimes, no importa que la gente ahorita no te crea porque eres joven, o de decir, bueno, pues tú qué me puedes enseñar a mí, que tengo más experiencia en la vida acerca de Dios. Y Pablo le animaba, ¿sí? No te desanimes, échale ganas, sigue compartiendo a tiempo y a destiempo la palabra de Dios. No te avergüences del evangelio,
afírmate en lo que has creído, en quién hemos creído, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que todo lo da, y es ahí donde ciertamente nosotros debemos de mantenernos, porque dice, como le decía Pablo, porque estoy seguro de quién es Dios y lo poderoso que es para guardar mi confianza. Tenemos la confianza de que cualquier cosa que pueda venir a nuestras vidas, Dios puede guardarnos, y si no, pues lo mejor para nosotros, como Pablo lo declaraba para sí mismo. Y él decía, si por mí fuera, quisiera ya estar con Cristo, pero si no, todavía sigo aquí, es por causa de ustedes. Mientras viva, seguiré compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes, aunque para mí lo mejor sería ya estar con Cristo. ¿Quién realmente puede decir que el morir realmente es mejor que seguir en este mundo? Pero si seguimos en este mundo, tenemos que hacerlo con el entendimiento de que es enseñar a otros acerca de Dios. Y así es como nosotros vemos que Pablo afirma a las iglesias, a los hermanos, a estar firmes. No importa lo que venga, aguanta, persevera, confía en el Señor, sé constante. Seamos constantes en todo aquello que nosotros estamos haciendo para el Señor. Como te decía, no importa la tarea que uno pueda estar haciendo dentro de la iglesia, tenemos que encontrar satisfacción en aquello, sea poco o mucho, o a lo mejor no tan relevante como ser parte de algún ministerio, pero todo cuenta a los ojos de Dios. Yo recuerdo que cuando iniciaba mi camino de fe, si algo yo aprendí en la vida, especialmente del ejemplo de mi papá, el ser responsable y siempre estar a tiempo. En cualquier cita, en cualquier momento que uno tenía que llegar a algún lugar, siempre llegar a tiempo. Entonces, eso es algo que al menos nosotros aprendimos de mi papá, ser puntual en todo momento. Entonces yo siempre aprendí llegar 15, 20 minutos antes de la cita programada, fuera de lo que fuera, verme con un amigo, en el seguro, con el doctor, donde fuera, siempre llegar a tiempo. Siempre tomaba en consideración, si se tarda el transporte, bueno, llevo 15 minutos por delante por cualquier cosa, ¿verdad? Y así fue como uno lo aprendió. Llegó a Cristo, pues lógico, mucho más importante el estar viviendo en esos principios. Y yo recuerdo que cuando llego a Cristo, pues también empiezo a llegar más temprano al servicio. Y yo llegaba en el momento todavía en que el pastor en aquel entonces apenas estaba trapeando para poder poner las sillas y todo. Entonces yo llegaba y sin que me dijera nada, pues ya ayudaba en sacar las sillas, poner las sillas. Y como era ya constante de cada 8 días, recuerdo que el pastor llegó un momento en que ya no se preocupaba por las sillas, porque él sabía que yo llegaba y empezaba a acomodar todo. Ni él me dijo que lo tenía que hacer, sino que yo mismo me involucré para poder hacerlo. Yo encontraba satisfacción en eso, que tú podías llegar, o los hermanos en aquel tiempo podían llegar y tomar su lugar, ¿sí? Entonces, otro hermano que no lo hacía, pues no se preocupaba de nada y lo único que hacía era tomar su lugar, pero no sabía todo lo que tenía que pasar para tú estar cómodo. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor no es en vano, ¿verdad? Entonces, al final se me quedó como una responsabilidad, y a veces de lo que tú haces, otros aprenden, ¿sí? También saben, aprenden, ven y aprenden a involucrarse en hacer otro tipo de necesidad que se presente para la iglesia. El estar atento es fundamental, no nada más venir y dejar que los demás hagan lo que yo puedo hacer también, por muy mínimo que pueda hacer.
Si tú vas entrando y ves una silla desacomodada, acomódala, ¿sí? O sea, son cositas y son detalles que realmente tienen gran valor dentro de la iglesia. Por eso te decía, si estamos haciendo algo, seamos constantes. Y de la manera en cómo vemos y aprendemos de Pablo, de cómo él está hablando a los hermanos, en esa actitud de estar firmes y constantes en los planes y proyectos que tenemos en nuestra vida, pues realmente cumplamos, no solamente para tu vida personal, sino también la familia, el trabajo, para la iglesia, en todo aquello que nosotros estamos haciendo, estar firmes en la oración, ser constantes en la oración. Dios no solamente ejecuta las cosas a la primera. Hay ejemplos en la palabra misma donde aún inclusive a veces las respuestas a nuestras oraciones son impedidas por el enemigo. Mientras que hay una lucha ya en los cielos, el enemigo a veces impide que la respuesta de Dios llegue, y así es como vemos ejemplos que así son, ¿verdad? Tenemos que estar siempre enfocados. Podemos ver tantos ejemplos en la palabra de Dios, inclusive cuando estaba el profeta del Señor y vino el enemigo y lo rodeó, y vemos que el siervo del profeta todo atemorizado y preocupado y diciéndole al profeta: mira, es que estamos rodeados por el enemigo. Y el profeta con toda calma le dijo: no te preocupes. Y le pide a Dios: ábrele los ojos. Y le abre los ojos, y en el ámbito espiritual ve que todo el ejército de Dios está rodeando al enemigo. Y eso marca la diferencia. Cuando realmente estamos conectados con el Señor a través de una vida de oración firme y constante, tendremos esa confianza. No importa lo que esté delante de nosotros, no temeremos, porque tenemos plena confianza de que el Señor está de nuestro lado, firmes y constantes en la lectura, en el estudio de la palabra. ¿Y con qué propósito? Crecer. Debemos seguir creciendo en todo aspecto de nuestra vida. Si la firmeza se evidencia en la constancia, porque ¿cómo yo voy a permanecer firme? Siendo constante en lo que yo estoy haciendo. Amén. Eso es fundamental. No nada más es pararse y aguantar. No, hay que ser constantes. Hay que estar siempre preparándonos para estar capacitados para hacerlo. Y todo esto que va a producir en nuestras vidas, crecimiento. Tenemos que estar creciendo en todo momento. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Debemos tomar un reto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en estar siempre perseverando, firme y constante, luchando contra todo aquello que está viniendo a nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. ¿Por qué caemos? Porque si tú ya una vez que llegaste a Cristo, dejaste el cigarro, el alcohol, las malas palabras, la vida de pecado? Porque en ese momento estabas fortalecido en fe, creyendo verdaderamente lo que estabas recibiendo de la palabra. Pero ¿por qué de repente empezamos a tener ese retroceso? Porque precisamente dejamos la firmeza, la constancia, la perseverancia en nuestras vidas. Aunque te digas: es que no sé por qué vuelvo al cigarro, no sé por qué vuelvo al alcohol, no sé por qué vuelvo a las malas palabras. Porque has dejado de ser constante en las cosas del Señor. Ya no estás leyendo y no estás orando de manera constante como tú lo venías haciendo. Por eso debemos tomar el reto siempre en el nombre de nuestro Señor, para estar en la lucha en contra del enemigo. Estar siempre viendo los planes y propósitos que el enemigo está trayendo a nuestro camino para hacernos caer. Recuerda que el enemigo quiere mantenerte cautivo, esclavizado. Si nosotros tomamos el ejemplo del pueblo de Israel,
Recuerda que ellos estaban clamando a Dios para que los sacara de esa opresión, de esa esclavitud que estaban teniendo en el pueblo de Egipto. Y cuando Dios da oído y dice, bien he escuchado su clamor y he descendido, sí, he oído, he visto el clamor y cómo los tratan los egipcios, y he descendido para liberarlos. O sea, realmente Dios está esperando, Él oye, Él ve y Él quiere descender para liberarnos. Amén. Pero vemos que hay un proceso. Si queremos que Dios nos libere, va a haber un proceso. El enemigo no tan fácilmente te va a soltar, como lo que hizo el faraón con el pueblo de Israel. Él no quiso obedecer a Dios, y vemos que cuando Moisés llegó y le dijo, deja salir a mi pueblo, así dice el Señor, y él preguntó, ¿quién es ese Señor para que yo le obedezca? O sea, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco y no tengo ni por qué dar oído a lo que tú me estás diciendo. Entonces vemos que al final todo lo que tuvo que pasar, todo ese proceso de plagas, de sufrimiento, etcétera, etcétera, pues no era más que manifestar el poder de Dios sobre el enemigo. Pero mientras que Dios se manifestaba de manera gloriosa y grandiosa a favor de su pueblo, vemos que mientras en lo natural las cosas se empeoraban, ¿para quién? Para el pueblo de Israel, ¿sí o no? O sea, ya basta, Moisés, ya no hables con el faraón, porque cada vez que vas y hablas con el faraón, nosotros pagamos los platos rotos. Somos los que sufrimos, él viene y nos pone más carga, más dificultades, más problemas. Pero es todo ese proceso que Dios lleva a cabo para darnos una victoria completa. Dios no quiere hacer las cosas a medias. Él quiere llevar todo su plan y su perfección de cómo Él hace las cosas a nuestras vidas, que realmente seamos liberados en todos los aspectos. Entonces vemos que realmente necesitamos, como yo te mencionaba, debemos seguir creciendo. No hay razón para mantenernos donde estamos. En el Señor siempre hay más. Amén. Siempre debemos de entender que en Dios podemos seguir haciendo cosas y no nada más lo que ya estamos haciendo. Por eso debemos de redoblar el esfuerzo a fin de que podamos dar libertad a cada uno de nosotros y ayudar a otros a que tengan libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos ayudando? Así como nos ayudamos a nosotros, así debemos ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. Qué bueno que tú estás creciendo, estás en firme, eres constante en las cosas del Señor. Pero también eso no es suficiente, sino que debemos ayudar a otros, ayudar al débil en la fe. Por eso el hecho de que tú puedas involucrarte, a lo mejor tú dices, pero ¿cómo quiere el pastor que yo haga algo para el Señor si no sé cantar, no sé tocar un instrumento, no sé cualquier otro ministerio, ¿no? Pero simplemente enseñar, hablar, compartir con otros es fundamental. Empieza con tus hijos en casa para que adquieras esa capacidad de cómo enseñar, cómo escuchar necesidades, dudas que tenga la gente, empezando por tus hijos, y aprender en la palabra a cómo contestar a todas esas dudas y necesidades que tienen tus hijos. Así como lo puedes hacer con tus hijos, puedes estarlo haciendo con otras personas. Por eso vemos que crecer implica una dependencia total del poder del Espíritu Santo. No dice la palabra de Dios que cuando Jesús se iba y le dijo a sus discípulos, me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo me imagino en ese momento la actitud de los discípulos, ¿y a dónde te vas? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros?
O sea, ¿qué va a pasar? Dice, momento, no los voy a dejar solos, sino que vendrá otro, igual que Él, el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? A enseñarles, a mostrarles todas las cosas. Amén. Entonces, esa es la confianza que nosotros debemos tener. Por eso tenemos que tener una dependencia total del Espíritu Santo. El Señor fue muy claro cuando dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Esa es la realidad que debemos nosotros primeramente tomar en cuenta. ¿Por qué estás retrocediendo? ¿Por qué estás cayendo? ¿Por qué estás dudando de tu fe? ¿Por qué estás soltando las cosas de Dios? Porque te has separado de Él. No hay otra razón para que eso suceda. Juan 15:5, cuando aquí Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Es muy clara la palabra de Dios, y no es palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Por qué estamos retrocediendo? ¿Por qué en cada momento, si tú ves cada carta que Pablo escribió a las diferentes iglesias, algo estaba pasando en su fe? Su fe estaba decayendo, había dudas, había problemas, había dificultades, y vemos cómo podemos solucionar todo eso llegando nuevamente y permanecer en Dios. Hay que permanecer en Él. No importa lo que esté viniendo, no importa lo que esté pasando, tenemos que permanecer en Él, porque ya vimos que apartados de Él nada vamos a poder hacer. Por eso hoy aún estamos a tiempo de llevar fruto, un fruto que permanezca para siempre. Sí, ese es el propósito del por qué estamos en el Señor. Dice, el que permanece en mí lleva fruto. Tenemos que dar fruto. ¿Cuál es la bendición de un árbol que da fruto? Que uno puede tomarlo y comer de él, ¿sí o no? O sea, no necesitamos que hacer otra cosa más que tomar del fruto que el árbol está brindando para poder comer de él. Y eso es lo que Dios quiere que esté pasando en nuestras vidas, que la gente venga y tome del fruto de su bendición. Un buen consejo, quizás hablarle y decirle que lo que está haciendo está mal, cualquier cosa que podamos estar haciendo. Si el Señor te ha bendecido con bienes materiales, también dice que des al que tiene necesidad. Comparte lo que el Señor te ha dado. Todo es fruto en tu relación con Dios. Por eso debemos nosotros estar creciendo. Y eso es algo bien fundamental, porque si tú te das cuenta, algo que yo escuchaba ayer en la predicación de Pastor Jeremy, y él ponía este ejemplo, y él decía que para que una persona crezca físicamente, no tiene que hacer realmente mucho. Claro, el cuerpo por manera natural va a crecer, pero lo que tú hagas para que crezca, ahí marca una diferencia, una buena alimentación, ¿sí o no? Un niño puede crecer aunque esté mal alimentado, ¿sí o no? De manera natural. Tú te vas a dar cuenta, si es un bebé mal alimentado, por naturaleza va a crecer. No tan fuerte, pero va a crecer, ¿sí o no? Un niño bien alimentado va a crecer y va a haber una diferencia, ¿no? En un niño que crece porque está creciendo naturalmente, a uno que toma cuidado para que crezca, y se va a ver la diferencia. Pero si hablamos nosotros de crecer espiritualmente, ahí es donde entra tu responsabilidad. Si tú quieres crecer, tienes que tomar el compromiso de alimentar tu espíritu, ¿sí?
Si no lo alimentas, no va a crecer de manera natural, hablando del espíritu. Nuestra vida espiritual no va a crecer naturalmente, nada más por venir a la iglesia, sino tienes que alimentarlo. Por eso la palabra, la oración, estar involucrado en las cosas del Señor te va a ayudar a crecer espiritualmente. Entonces, esa es la gran diferencia. Tú puedes estar creciendo teniendo una mala alimentación y como decimos, no vas a seguir creciendo, envejeciendo hasta que mueras. Sí, pero el espíritu no. Si el espíritu no se alimenta, va a morir. Aquello que tú dejaste de hacer en tu nacimiento, en tu nuevo nacimiento, si no alimentas tu vida espiritual, terminarás haciendo lo que estabas haciendo y aún cosas peores. Es como la palabra de Dios lo enseña también. Tu condición vendrá a peor. ¿Sí? Por eso el crecer espiritualmente es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso, si nosotros vemos cuántas ocasiones hemos invertido tiempo, esfuerzo, recursos y tantas otras cosas al disponernos a emprender algo en nuestras vidas. Por ejemplo, un negocio. A lo mejor si tú le preguntas a algún hermano que tiene su negocio y le está yendo bien y le preguntas cómo lo hizo, te va a decir, bueno, es que me tuve que esforzar. Si tú vieras todo lo que tuve que hacer, invertir, esforzar, sacrificar para que mi negocio esté rindiendo el fruto que hoy estás viendo. O sea, pregúntale a cualquier hermano o hermana que tiene un negocio, ¿qué ha hecho para que su negocio esté prosperando y esté dando fruto? Dice, lo que no hice, por las que no tuve que pasar. Sí, todas las dificultades, todos los problemas, etcétera, etcétera, estar metiendo y metiendo dinero, invirtiendo, hasta que empezó a dar fruto. Hay quienes quieren empezar una semana un negocio y ya, como no ven nada, no ven ganancias, ya no. Eso habla de lo que hablábamos la semana pasada, es el ser constantes. Tienes que perseverar, ser constante en todo tiempo, en todo aquello que estás llevando a cabo y vas a ver el resultado. Por eso vemos que todo ese esfuerzo que tú invertiste para que tu negocio prosperara y esté dando fruto, es cuando dices, valió la pena. Todo ese sacrificio, todo eso que tuve que hacer para que mi negocio prosperara, ahora veo, ¿no?, lo redituable que es. También para nosotros en la vida espiritual. No conformarnos con lo poquito o nada a veces que no hacemos para el Señor. Hay que ir creciendo en estatura, en todo aquello que nosotros estamos haciendo para el Señor. Pero como algo que debemos ver es que también para el Señor no es así. El empeño a su palabra al decirnos que nada es en vano de lo que hacemos en Él y por Él, todo tiene su recompensa y una bendición especial. O sea que no todo viene de a gratis también con el Señor. El Señor quiere que estés esforzándote, invirtiendo, así como lo haces en las cosas naturales para tu trabajo, para tu negocio, etcétera, también para Él. Tienes que estar invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo para que tu vida espiritual esté rindiendo frutos. Por eso eso es fundamental en cada aspecto de nuestra vida. Inclusive vamos a ver cómo aún la cosa más pequeña que podemos nosotros estar haciendo repercute en una bendición. Vamos a ver Mateo 10, versículo 41 y 42. Aquí nos dice la palabra: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua,
fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aún en la cosa más sencilla que podemos hacer, como dice, inclusive darle a alguien un vaso de agua, esto que traerá recompensa para tu vida. Entonces vemos qué tan importante es el estar haciendo algo, sirviendo para nuestro Señor. Y vemos cómo la palabra misma y los ejemplos que Jesús le daba a sus discípulos era con el énfasis de hacerles ver la importancia de estar haciendo algo por los demás. Cuando Jesús les dice a los discípulos también que cómo lo bendijeron a él, y los discípulos decían: Señor, pero ¿en qué manera te hemos bendecido si no hemos hecho nada por ti? Al contrario, creo que el que ha hecho todo por nosotros eres tú. ¿En qué momento nosotros hemos hecho algo por ti? Y dice Jesús: por cuanto se lo has hecho a los demás, por cuanto has ido a visitar al que está en la cárcel, al que está enfermo, y les empieza a dar ejemplos. Si cuando tú se lo haces a alguien más, me lo estás haciendo a mí. Entonces, vemos cómo Jesús resalta la importancia de hacer algo por otros, porque como lo hacemos para otros, también lo estamos haciendo para el Señor. Por eso nunca cerremos nuestro corazón de ayudar a otros. Si tú en tu momento, en tu relación con Dios dices: Señor, es que me siento mal porque de tantas bendiciones que tú me das, de todo lo que tú estás haciendo en mi vida, en mi familia, de todo lo que está pasando en mi trabajo y cómo veo tu bendición, me siento mal porque yo no estoy haciendo nada por ti. Y la respuesta entonces a eso es esto que te acabo de decir: pues haz algo por alguien más. Piensa en alguien más que está en necesidad y bendícelo. Recuerda que cuando tú haces eso, lo estás haciendo ¿para quién? Para el Señor. Y en todo aquello que nosotros hagamos, lo hacemos y obtenemos recompensa de parte del Señor. Vamos a ver qué tan importante es el estar firme, el ser constante y el crecer para dar frutos. Aquí en Santiago vemos cómo nos muestra esto que estoy compartiendo. Vamos a ver Santiago 1, del 1 al 8. Aquí vemos cómo Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso esto que está diciendo Santiago, si las traducimos a las palabras de Pablo, es decir, sé firme. Estar firme en medio de toda circunstancia. Y como él mismo lo menciona, inclusive si te hallas en una prueba o en diversas pruebas, ¿qué dice? Tenlo por sumo gozo, como una buena oportunidad para demostrar tu fe, tu confianza en el Señor y ver la victoria del Señor sobre tu vida. Por eso vemos que si no estamos firmes y no somos constantes en el camino del Señor, como dice aquí, no piense pues quien tal haga, el que no se mantenga firme y constante, recibirá cosa alguna del Señor. Ahora tú puedes entender, ¿por qué no recibo? ¿Por qué realmente el Señor no me bendice? Porque tú no eres
alguien que está firme y constante en las cosas del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces vemos que Dios no quiere que seamos hombres y mujeres que están fluctuando todo el tiempo. Hoy sí voy a la iglesia porque quiero ir, porque me siento bien, porque no tengo problemas, porque no tengo ninguna dificultad, porque no estoy cansado, porque a la primera que hace frío, esto, aquello, ay no, mejor no voy. Entonces siempre somos fluctuantes en las cosas, tenemos doble ánimo. Ay no, ¿para qué voy hoy a la iglesia? Sí, siempre estamos a lo mejor poniendo un problema, una dificultad, una distracción en nuestras vidas para no cumplir con lo que estamos haciendo. Entonces, no solamente en las cosas de la iglesia, en cualquier actitud que tú estés tomando en tu vida, hacia la escuela, hacia el trabajo, hacia tu familia, si eres hombre o mujer de doble ánimo, entonces serás inconstante en todos tus caminos, ¿sí? En todos, no solamente en uno o en otro, sino en todos. Dios no quiere que seamos inconstantes. Si tú ya tienes un compromiso con Él, sé constante, sé firme, no importa lo que venga, no importa lo que pueda venir, te mantienes firme, sabiendo que mientras tengas esa prueba, como dice aquí, tenlo como sumo gozo, porque es la oportunidad que tú tienes para manifestar a Dios tu estar firme, constante y confiado de que el Señor va a responder y dará fruto. También si nosotros vemos la importancia del fruto en nuestra vida personal, familiar y dentro de la iglesia, sabiendo que tendremos recompensa especial siempre dada por nuestro Señor, por nuestro Salvador, entonces, ¿qué debo hacer? Estar viviendo como Dios quiere que yo viva. Inclusive vemos lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Para qué buscamos el consejo del mundo, el consejo de los que no están y no aman a Dios? Y queremos vivir conforme a todo ello. Cuando dice aquí, bienaventurado, bendecido es el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, aquí vemos cómo la palabra de Dios dice que debemos estar en la ley de Jehová. ¿Y qué hay en la ley de Jehová? Nuestra delicia, o sea, disfrutamos cuando leemos de la palabra, cuando escuchamos de la palabra. Aunque puede sonar un poco, si le damos una cierta lógica, ¿cómo es posible que yo me esté deleitando en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, cuando me dice que no haga esto, no haga lo otro, cuando le quito toda la diversión a la vida? ¿Por qué muchos no llegan a Cristo? Ah, no, es que tengo que dejar de tomar. Ah, no, es que tengo que dejar de drogarme. Ah, no, es que ya no puedo ir a fiestas. Ah, es que ya no puedo hacer lo otro. Todo lo vemos negativamente. Y ciertamente vemos que esto es algo que afecta a muchos. E inclusive, ¿cuántos de nosotros no disfrutábamos de todas esas cosas, de la vida de pecado? Pero ahora que estamos en Dios, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y es ahí donde la gente se pregunta, ¿pero cómo puedes pasar mucho tiempo en la iglesia y no disfrutar de la vida? ¿Por qué? Porque hemos visto el beneficio, el fruto de dar oído y vivir conforme a la palabra. ¿Qué sentías cuando te drogabas, cuando tomabas, cuando hacías esto y aquello? ¿No? Por ejemplo, si tú tomabas al otro día la cruda, dime si es algo placentero. Claro que no. No podemos nosotros simplemente disfrutar de la cruda por haber tomado. Yo conocí de personas que decían, por más que tú dices, pero ¿por qué sigues tomando? Ya no tomes. Es que quiero evitar la cruda.
preferían seguir tomando para no tener cruda, ¿sí? Y a veces esa es la irracionalidad del hombre. Prefieren seguir haciendo las cosas para no sufrir la consecuencia, pero al rato les va a ir peor, ¿verdad? Y así es la manera en cómo vive el hombre sin Dios. Por eso ahora que tú, si tenías un problema de alcoholismo y llegas a Cristo y empiezas a ver que en su palabra te deleitas y ya no tomas y empiezas a vivir una vida sin crudas, pues qué mejor. O sea, nunca había experimentado esto. ¿Por qué a veces sufrimos consecuencias cuando podemos evitarlas? Y eso en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? Entonces vemos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Siendo honestos, yo creo que no hay quien realmente de día y de noche se esté deleitando en la palabra de Dios. Sí, todavía nos falta mucho para llegar a ese punto de, en verdad, meditar de día y de noche en la palabra del Señor. Pero dice que si hacemos esto, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Imagina, todo lo que uno haga será prosperado. Habrá fruto en nuestra vida cuando sea el tiempo en que haya fruto, ¿verdad? No nos preocupamos, sabemos que el fruto vendrá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es como la palabra de Dios dice que es uno cuando vive, se deleita, medita en la palabra de Dios, y eso es fundamental. ¿Cuál debe ser nuestro entendimiento de esto? ¿Para qué fruto? Si tú tomas en consideración un árbol que da fruto, ¿sí? Por ejemplo, hace una semana que fuimos nosotros a casa de hermana Ale, ¿sí? Ahí tiene un árbol de guayaba y un árbol de moras. ¿Sí son moras? Sí. Y ese día que fuimos había moras en el árbol. Ahí está el fruto. Entonces, cuando tú ves cuando el árbol da fruto, ¿qué pasa? ¿Para qué está? Para que el que quiera tome de él, ¿sí? Y lo disfrutamos, ¿sí? Ese es el propósito de crecer en Dios. ¿Para qué Dios quiere que yo dé fruto? Para que otros lo disfruten, ¿sí? Que podamos compartir con ellos. Imagina, en la naturaleza, pues de esto se trata, ¿no? ¿Con qué propósito el árbol da fruto? Para que otros puedan tomar de él, ¿sí? El fruto no es para el árbol. El fruto que da el árbol es para el que tenga necesidad, ¿sí? No es para sí mismo. Es lo mismo en la vida espiritual de cada uno de nosotros. El fruto que damos no es para nosotros, sino para compartirlo. Por eso necesitamos nosotros aprender a dar fruto y compartirlo con aquellos que están alrededor nuestro, sabiendo que aunque se me acabe, seguiré plantado, dando, como dice, su hoja no cae, y en el tiempo de volver a dar fruto, ¿qué va a pasar? Otra vez, ¿sí? Esa es la función de crecimiento, de estar plantado, de estar firme y ser constante en nuestra relación con Dios. Siempre vamos a ser de bendición. Por eso dice la misma palabra, no así los malos. Hace ese contraste. ¿Qué pasa cuando tú meditas en la ley de Dios día y noche y das fruto y eres plantado y das fruto y tu hoja no cae? Dice, todo lo que hace prosperará. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Si has visto tú en las películas del oeste, todos esos arbustos que van de un lado a otro conforme el viento sopla, y ahí van, ¿no? Y eso es lo que dice la palabra, no seas como el tamo que arrebata el viento, no andes ni de aquí ni para allá. Recuerda, hay que estar firmes, por eso dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, andan de aquí
para allá, llevados, como decía Santiago, llevados por cualquier viento de doctrina, hacia un lado, hacia el otro, sin propósito realmente en su vida. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mientras que la del justo prospera, la de los malos perece. La fe cree sin reservas y centra su atención en la proclamación de la palabra de Dios. Por eso no debemos desmayar. Por eso Pablo le decía a los hermanos, a las iglesias, no desmayes, comparte a tiempo y a destiempo, continúa estando firme, siendo constante en tu vida de fe, sigue creciendo y abunda en el servicio, en tu trabajo para Dios, sabiendo que nada de lo que se hace en el nombre de Jesús es en vano. ¿Sí? Hagamos las cosas como si la hiciéramos para el Señor. ¿Sí? Solamente así es como nosotros podemos tener una vida espiritual más saludable. No lo hagas por los hombres, porque muchas veces entramos en ese conflicto. ¿Y por qué lo voy a hacer yo? Si él o ella nunca hace nada por mí, ¿por qué lo voy a hacer? Porque lo estás haciendo para Dios y no para la persona. Entonces sí. Solamente es así como nosotros crecemos en nuestra vida espiritual, sabiendo que nada de lo que tú haces es en vano. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos y demos gracias a la resurrección, que nada que nosotros hagamos es en vano. Recuerda todo lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Por qué todo lo hago para el Señor? Porque reconozco todo lo que Él ha hecho por mí. La predicación pasada yo te compartía esto, que ahí mismo Pablo le está diciendo a los de Corintios. Primeramente, en importancia, murió por tus pecados. Porque si Cristo resucitó, aún así cuando tú mueras, vas a resucitar. ¿Sí? Todos esos beneficios que adquirimos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que algunas veces dudamos en hacer lo bueno, porque muchas veces no es una forma de recibir algo de manera inmediata. A veces queremos hacer las cosas como diciendo dando y dando. Si yo hago algo por ti, pues tú qué haces por mí. Siempre queremos esa paga, ¿verdad? Si yo hago algo por ti, ¿qué tú me das a cambio? Es la actitud humana, la parte carnal de cada uno de nosotros. Si yo hago un favor, ¿qué voy a recibir a cambio? Realmente siempre esperamos a que se nos pague lo que estamos haciendo por los demás, ¿sí? Y no debe ser de esta manera. Por eso no dudes en hacer lo bueno, aunque pienses y sabes que no va a haber un resultado. Tenemos que mantener siempre la perspectiva que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque realmente lo que no podemos esperar es algo bueno de los hombres. El hombre que hace algo por ti es porque primeramente tú ya hiciste algo por él. Inclusive la misma regla de oro para los judíos. Haz con otros lo que ellos hacen por ti. Eso es una ley en lo natural. Si tú me haces bien, yo te hago bien. Si tú me haces mal, yo te hago mal. Entonces, no es la manera en que debemos vivir, sino siempre haciendo lo bueno. Así sea la persona que te ha ofendido, que te trata mal, que habla mal de ti, hazlo. Haz algo bueno por esa persona. ¿Por qué? Porque lo haces
para el Señor y no para esa persona. Aunque tú digas, pero es que no, por más que uno hace bien las cosas por ellos, te pagan mal. Pues así son, así es el hombre que no conoce de Dios. Pero tú haz como Dios quiere que hagas las cosas, todo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente creemos que Cristo ganó la victoria final, esto debería entonces afectar la forma en que vivimos ahora. Todo lo hacemos para el Señor. Recuerda que lo que Él ya hizo por ti, lo estaremos nosotros recibiendo en nuestra vida, en el momento en que Él lo decida. No te desalientes, no te desanimes por todo aquello que está pasando. Frente a una pérdida, frente a una situación difícil y complicada, simplemente estemos perseverando, estando firmes y constantes en las cosas del Señor. Por eso para nosotros es importante hacer un llamado para servir a Dios. ¿Y cómo servimos? Con fidelidad, siempre motivados por las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas de las promesas que el Señor tiene para nosotros no son y no están reservadas para nuestro tiempo en el mundo, sino cuando estemos allá en los cielos. Entonces, estemos perseverando, estemos animándonos unos a otros, haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo en este tiempo. Es tiempo de servir, hermanos, de estar haciendo las cosas a través de la iglesia para bendición de la iglesia misma, ¿sí? Por eso es, Dios te da fruto, comparte lo que el Señor te da con otros, especialmente los que tienen necesidad. Y Santiago, cuando tú lees Santiago, lo habla de manera muy clara. Si tú ves a tu hermano tener necesidad y no suple su necesidad, tu fe es vana, es muerta, es sin fruto, porque no solamente es decir Dios te bendiga, pero si el Señor te ha dado fruto para que puedas compartirlo, hazlo, ¿sí? Y de esto entonces estarás recibiendo más de parte del Señor. Gracias a Dios, hermanos. Yo te animo a que tomemos un tiempo de reflexión. Yo no sé con qué conflicto en tu relación con Dios has llegado a este momento. Yo sé que a lo mejor en ti hay un sentir de que le estás fallando a Dios, de que ha llegado un momento en tu vida que dices, Señor, ¿y dónde estás? ¿Por qué no veo respuesta a mis oraciones? ¿Por qué no veo el fruto de tu bendición en mi vida? Recuerda que el Señor no está para juzgarnos. El Señor está aquí para guiarnos y llevarnos a la bendición. Yo sé que en algún momento de nuestra vida podemos estar fallándole al Señor. Quizás por culpa de otros, mi fe está decayendo, estoy dejando de creer por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades. A lo mejor porque por más que me esfuerzo de lo que yo hago para el bien de los demás, en pago recibo quizás una mala actitud, lo que sea. Yo sé que en algún momento podemos estar dejando nuestra fe, dudando de nuestra fe por las circunstancias, pero recordemos que Dios está por sobre ellas. Tengamos plena confianza de que Él oye, Él ve y está dispuesto a descender para ayudarnos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Eres tú quien escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Venimos delante de ti, Señor, tal como somos,
tal como las cosas están pasando en nuestras vidas, Señor. Tú mejor que nadie sabe la condición de nuestro corazón, Señor. Si estamos lastimados, si estamos heridos, si estamos en necesidad, Señor, hoy queremos recibir de ti tu bendición, Padre. Ayúdanos en medio de nuestra necesidad. Hoy levantamos nuestra voz, nuestra oración a ti, Señor, creyendo que tú estás oyendo, tú estás viendo la situación por la que estamos pasando, Señor, y creyendo que sin importar lo difícil o lo complicado que pueda parecernos, en ti está nuestra victoria, Señor. Hoy oramos y confiamos, Dios, de que tú darás respuesta a nuestra necesidad, a nuestro clamor, Señor eterno. A aquello, Padre, que nos hace falta en este momento, Señor. Nos acercamos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, teniendo plena confianza de que en ti nuestra vida está guardada, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que cualquiera que sea la circunstancia, la dificultad, el problema, la necesidad, Señor, con la cual haya venido cada uno de mis hermanos, hoy tú la tomes, bendito Padre, y des respuesta, bendito Dios, a la necesidad de cada uno, Señor. Hoy regresamos a ti y afirmamos nuestra fe, nuestra confianza, recordando, Dios, de todo aquello que tú has hecho por nosotros, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, por tu sangre que fue derramada, tu sangre que nos sana, tu sangre, bendito Dios, que nos perdona, tu sangre que nos limpia, bendito Dios, de toda impureza. Hoy nos acercamos a ti, bendito Padre, y confesamos nuestro pecado. Hoy confesamos delante de ti, Señor mío, nuestras faltas. Hoy clamamos a ti, Señor eterno, porque sea tu sangre en la cual hay poder, bendito Dios, para limpiarnos, para hacernos aceptos delante de ti, Señor. Hoy declaramos todo lo que hemos recibido por medio de tu sangre, por tu sacrificio vivo, Señor eterno, por cada uno de nosotros. Hoy, Señor, declaramos esa libertad, esa sanidad y esa salvación, Señor mío, que tú has traído para cada uno de nosotros, Señor. Hoy, bendito Padre, nos acercamos a ti confiados y volvemos, Dios eterno, a confirmar nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, por todo aquello que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos has transformado, nos has limpiado, Señor eterno, nos has sanado y nos has traído a la salvación, Señor. Hoy te pido, Padre, que podamos vivir confiados, esperando mayores cosas, bendito Padre. Empezar a dar fruto conforme a tu voluntad, Dios, para cada uno de nosotros. Que tu bendición, Dios, esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Que salgamos de este lugar, Señor mío, afirmados nuevamente nuestra fe, Señor, con el compromiso, Dios, de ser constantes, con el compromiso, bendito Dios, de que habrá crecimiento en nuestras vidas, en la manera, Padre, en que ponemos atención al estudio de tu palabra, Señor, el leer y escuchar tu palabra, Señor, según es verdad tu palabra, Señor eterno. Estaremos creciendo y sirviendo para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Que tu bendición, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento,
esté sobre cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te exaltamos al único Dios vivo y verdadero, en el cual confiamos y sabemos que en ti está nuestra esperanza, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús damos gracias. Amén y amén. Dale una ofrenda de aplausos al Señor, porque Él es digno. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.